El viento lleva tus palabras, viajan lejos sin cesar. La tierra siente tu cariño, naturaleza va a sanar. Ciencia ayuda a la gente, tecnología el bienestar. Todos juntos solidarios, este mundo va a cambiar. Palabras al viento, unidos por un sueño. Salud y esperanza, y sean bienvenidos a la escucha de un nuevo collage radiofónico de Palabras al Viento, donde en síntesis podrán escuchar los apartados siguientes. Vamos a hablar de la minería submarina y también de un pez muy escurridizo y que tiene mucho recorrido, que se llama las anguilas o angulas, depende de la edad. Bueno, y con música de Stuffy Buffalo empezamos el programa y vamos a leer un trozo de inspirado en el periódico El País, que lo leí el pasado 23 de enero. Había una noticia que decía: Marruecos lanza un pulso a España por el control de las aguas próximas a Canarias. El Parlamento marroquí valida 2 leyes para declarar su soberanía sobre las aguas del Sahara Occidental y ampliar su demarcación oceánica. Con esta nueva regulación marroquí se intenta que las zonas exclusivas de Marruecos y las Islas Canarias se solapan. La única vía para delimitarla con valor jurídico internacional es llegar a un acuerdo, pero también se solaparían las plataformas continentales de ambos. Y ahí es donde confluyen los dos países frente a un gran objeto de deseo: el monte Tropic, situado a 500 kilómetros al suroeste de la isla del Hierro. Una expedición efectuada en el 2016 por el Instituto Geológico Minero de España y el Centro Oceanográfico del Reino Unido localizó en este antiguo volcán el mayor yacimiento de telurio registrado hasta ahora, con un contenido potencial de 2.600 toneladas. El telurio es un material considerado estratégico en la industria tecnológica, de gran valor para fabricar paneles solares y conductores de alta velocidad para los teléfonos móviles. Sirva este comentario de introducción a un asunto de importancia para nuestro futuro que ha empezado ya con la minería submarina y su repercusión medioambiental, y complementamos con una difusión de noticias científicas en YouTube. Los metales imprescindibles para las nuevas tecnologías como el cobalto, el litio o el telurio son muy escasos y científicos europeos lo están buscando en las profundidades marinas, incluido en el Cantábrico, y es un proyecto que nos puede ampliar información pues Iñaki Calvo. Según un dicho popular, se conoce mejor lo que hay en la superficie de la Luna que lo que hay en los fondos marinos. Esto, sin embargo, puede cambiar en los próximos años por las necesidades del ser humano. Se sabe que en las profundidades del mar hay grandes depósitos de minerales interesantes para la industria y por ello la Comisión Europea busca su localización a través del proyecto Mindesi, coordinado por el Instituto Geológico y Minero de España. Su investigador, Javier González, destaca la importancia de metales como el cobalto. Cada teléfono móvil lleva aproximadamente unos 10 gramos de cobalto. Tú imagínate los miles de millones de unidades de teléfonos móviles que hay ahora mismo en el mundo. Multiplica y verás la cifra asombrosa que te puede salir, ¿no?, de este metal, únicamente de cobalto, ¿no? Entonces, aparte de lo que podría ser el reciclaje de estos metales, hay que buscar nuevas fuentes para aprovisionarnos de esos metales que necesitamos para fabricar nuevos teléfonos, para fabricar componentes electrónicos, para fabricar aerogeneradores eléctricos, paneles solares, etcétera.
Se trata de saber dónde están esos recursos y estudiar su posible explotación. El ámbito de búsqueda son los mares europeos, entre ellos el Cantábrico. En Asturias y Galicia ya se ha constatado la existencia de yacimientos y no se descarta que haya también en aguas de Euskadi. Hay otra serie de montes submarinos que pueden estar también en el entorno del País Vasco que podrían tener potencial, pero a día de hoy ahora mismo no tenemos datos suficientes para confirmar o desmentir que tengan algún tipo de depósito. Vamos a explorar todos los datos, la literatura y los informes que tengamos previos y veremos si podemos poner algún punto en el mapa sobre zonas estratégicas en las aguas del País Vasco. De momento son solo estudios, pues estos depósitos minerales se encuentran a gran profundidad y aún no se ha iniciado ninguna explotación. Pero ya hay un proyecto muy avanzado, no en Europa, sino en Oceanía. Hay un proyecto de mina que está muy evolucionado, que es el de Nautilus Minerals, que es una compañía canadiense que tiene intención de explotar sulfuros con mucha riqueza en cobre y también en oro en Papúa Nueva Guinea. Esa mina está planificada a 1.600 metros de profundidad, eso ya es mucha profundidad. Y se han construido ya los robots mineros que van a excavar el fondo marino y van a recoger el mineral, y se ha construido el primer buque minero que va a acumular el mineral que se extraiga del fondo para llevarlo a las plantas de tratamiento en tierra firme. Este proyecto de mina submarina a gran profundidad es todo un reto tecnológico y ha generado gran expectación a todos los niveles. Va a ser el proyecto pionero de mina submarina a gran profundidad. De los resultados de este proyecto a nivel tanto económico como tecnológico como medioambiental, ¿no?, del impacto en el medio, vamos a estar toda la comunidad internacional de científicos, de medioambientalistas, ecologistas, políticos, etcétera, etcétera, muy atentos, ¿no? Atentos por muchos motivos, incluida la preservación del medio ambiente. A nadie se le escapan los daños que podría provocar una explotación minera en el fondo del mar sin los debidos controles. Por eso, la sostenibilidad en este campo es prioritaria. Evidentemente, el mundo entero está pendiente de que el océano tenemos que preservarlo, ¿no? El océano es una fuente de vida, una fuente de autorregeneración de nuestra atmósfera, etcétera, etcétera, ¿no? De donde extraemos la pesca, ¿no?, con la que la humanidad entera pues se alimenta, ¿no? Entonces, el tema de sostenibilidad y el tema de protección del medio ambiente es prioritario. La humanidad lleva miles de años horadando la Tierra en busca de recursos. La superficie del planeta está llena de minas y ahora se empieza a perforar el fondo marino. Así las cosas, la pregunta es inevitable. Cuando estos depósitos se acaben, ¿dónde buscará el ser humano? El investigador Javier González nos responde. Tenemos tecnología científica que nos permite saber qué hay en las zonas profundas de la Tierra, más abajo de donde llegaban las antiguas minas, ¿no? Entonces podemos descubrir nuevos yacimientos en tierra firme que están mucho más profundos que los antiguos y que podríamos explotar. Pero también hay otra posibilidad que hablan, ¿no?, de explotar, por ejemplo, asteroides, ¿no? Hasta el infinito y más allá, en busca de esos metales imprescindibles para el desarrollo tecnológico. Ojalá se consiga sin poner en riesgo la existencia misma de nuestro planeta. Bueno, pues esperemos que la prudencia impere en esta nueva etapa y que no lleguemos a ser aprendices de brujos. El pasado 6 de febrero, el Diario de Cádiz informaba: el barco utilizado por científicos de la Universidad de Córdoba en el Guadalquivir para estudiar el agotamiento de las especies en el estuario a causa de la pesca ilegal de angulas ha amanecido totalmente calcinado, tras un sabotaje perpetrado de madrugada y que la Guardia Civil atribuye a anguleros ilegales. Esta noticia nos han incitado a hablar sobre las angulas y las anguilas en el río Guadalquivir y de su pesca tradicional en situación decreciente, sobre todo en la parte de Lebrija, y de ello nos habla Manuel Ruiz, angulero. Yo soy de la tercera generación, mi abuelo ya pescaba angulas,
cambio ha sido muy grande porque en el 80, 82, hasta el 90 se estaba cogiendo muchas angulas aquí en el río. Llegaba a cogerse, años que se han llegado a coger hasta 40.000 kilos de angulas. Sin embargo, ya el año pasado, ya llevamos 5 o 6 años que cada vez menos, y ahora mismo el año pasado se contabilizó unos 300 kilos de angulas. Desde el 97 estamos con el proyecto este liado y hemos visto todo lo que se están disminuyendo, todas las especies aquí en el Guadalquivir. Que antes cogíamos un barco, cogía 2 o 3 kilos de angulas en una marea, y ahora si coge 50 gramos o 20 gramos se ve escaso. La anguila está en una situación crítica de existencia. Es un pez misterioso, pues aún no se ha visto un ejemplar sexualmente maduro, ya que el desove lo realiza a 6.000 kilómetros en el mar de los Sargazos. Para informarnos de su ciclo vital y amenazas marítimas y continentales, hemos encontrado en un vídeo de Grupo Afanius información que transmite el científico don Carlos Fernández Delgado, profesor de zoología de la Universidad de Córdoba, que trabaja en un proyecto de conocimiento de la anguila en el Guadalquivir para evitar su extinción. El ciclo podríamos empezarlo, por ejemplo, en el Mar de los Sargazos. En el Mar de los Sargazos aparecen en unas zonas concretas del Mar de los Sargazos, aparecen unas larvas, y estas larvas, conforme uno se va alejando del Mar de los Sargazos, van siendo cada vez más grandes, van adquiriendo tamaño, ¿no? Entonces, utilizando las corrientes del Golfo, llegan a las costas europeas y en la plataforma continental, ya enfrente de las costas, sufre una primera metamorfosis. Porque hasta ese momento la anguila o la larva de anguila tiene una forma que nada recuerda lo que es una anguila auténtica, porque tiene una forma lanceolada. De hecho, cuando se capturaron por primera vez las larvas estas, se pensaban que era una especie nueva y se les dio un nombre, el nombre del Leptocephalus brevirostris. Lo que pasa es que después sí, se descubrió que era realmente la larva de esta especie, y entonces ya se le asignó al nombre de anguila. Lo que pasa es que el nombre genérico del Leptocephalus se ha quedado para determinar esta fase de crecimiento, la fase lanceolada. Llegan a las costas europeas y en ese momento ya sufre una primera metamorfosis y se transforma ya en angula, que son las que hemos visto aquí en el reportaje. Una angula, Carlos, te interrumpo, puede tener 3 años ya de edad. La angula, hay un debate entre cuánto tarda en llegar a las costas europeas desde el Mar de los Sargazos, que son alrededor de 6.000 kilómetros. Normalmente, lo que está más aceptado últimamente es que tarden alrededor del año y medio. Un año y medio, se ha llegado a decir 3 años, pero en fin, año y medio es lo que está más aceptado, ¿no? Como digo, llegan a las costas europeas, sufren esa metamorfosis y ya adquieren el tamaño de angula tal como la conocemos nosotros. Y además una angula completamente apigmentada, que es transparente. Los ingleses le llaman glass eels, que es anguila de cristal, porque es que realmente tamaño de adulto, o sea, la forma de adulto pero en miniatura. Entonces, estas angulas penetran ya en los estuarios y ahí tienen que pasar un tiempo determinado, o sea, un mes y medio tienen que pasarlo pues para adaptar su metabolismo desde un ambiente marino a un ambiente dulceacuícola, ¿no? Pues y ahí es donde pues empieza con su pesca, ¿no? Pero bueno, la pesca la dejaremos a un lado y vamos a continuar con su ciclo biológico. Una vez que llegan los estuarios ya puede haber varios comportamientos. Unas se quedan en el estuario. Hay ejemplares que se quedan incluso en el mar, otras se quedan en el estuario y hay otras que remontan los ríos. Y empiezan con lo que se denomina la fase de crecimiento en agua dulce, que ya en esta fase, que es la fase ya ha dejado de ser angula, se ha transformado, se ha pigmentado y se transforma en lo que le llaman anguila amarilla. Que no, realmente es difícil encontrar una anguila amarilla porque le llaman anguila amarilla porque tiene el dorso verduzco y el vientre amarillento. Pero realmente es más correcto sería además la anguila parda, porque es que anguila amarilla es muy difícil encontrarla.
entra y ya penetra en los ríos y aquí ya pues va a permanecer un tiempo variable. Este tiempo variable pues depende de las condiciones de alimento, depende de la temperatura fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, en Europa Central pues puede vivir en la fase esta de río unos 15 años, pero en la fase en nuestras latitudes, que son las temperaturas son mejores, pues pueden llegar a 6, 7 años, es el tiempo máximo. Una vez que ha llegado o que ha alcanzado esa fase o ha superado esa fase, sufre una segunda metamorfosis y ya su cuerpo se torna, en lugar del verde en el dorso, se torna de gris, un gris. Y el vientre blanquecino. Y ahora lo que se denomina anguila plateada. El ojo se le agranda, las aletas pectorales también, y comienza la migración río abajo. Esto lo hace normalmente en otoño, finales de verano, principios de otoño es cuando comienza la migración río abajo. Llega a los estuarios y del estuario pues se introduce en el mar y dirección al mar de los Sargazos, otros 6.000 kilómetros. Pero hay un momento en el cual ya no se sabe qué es lo que ocurre. Claro. O sea, ahí ya desaparece la anguila en las oscuridades oceánicas y ahí ya deja de seguirse, son todo conjeturas. Son todo conjeturas. Se sabe, por ejemplo, o se supone que se tiene que reproducir a profundidades elevadas, pues por el diámetro del ojo, ya que agranda el ojo a unos tamaños elevados. Las aletas pectorales también se le agrandan, ¿no? Se dice que se guía por el campo magnético de la Tierra, se dice que es una población pasmística, es decir, que se reproduce toda junta, que una vez que se reproduce mueren los adultos. Pero como digo, ya todos son conjeturas. El caso es que una vez que han llegado hasta allí, se sabe que es en esa zona concreta porque de ahí empiezan a emerger las larvas. Pero no se sabe, nunca se ha capturado una anguila adulta, ni una anguila grávida con huevos, nunca se ha capturado. Esto que he leído yo en algún periódico de que, bueno, se puede hablar de primeros esbozos de reproducción en cautividad de la anguila, está muy lejos de ser cierto. Bueno, no. Los japoneses ya con la anguila japónica lo han conseguido y creo que van por la segunda generación, es decir, que ya han reproducido una vez y esos que han conseguido reproducir en cautividad lo han vuelto a conseguir a reproducir en cautividad. Es cuestión de tiempo. Ya cada vez se sabe más de la anguila y ahora mismo hay un proyecto europeo dedicado al intento de cría en cautividad de la reproducción artificial de la anguila. Han llegado a producir embriones. Con la anguila se llega a producir embriones, pero hay un momento en el que mueren todos. Todavía esas etapas no se han conseguido. Porque, Carlos, la situación de la población europea o al menos ibérica de anguilas es preocupante. A mí no me extraña mucho, habida cuenta de que sabemos que se ha pescado todavía las angulas, masivamente para el consumo, ¿no? Y se siguen pescando, yo creo, en este caso ahora que dicen que los japoneses las crían hasta que se hacen adultas. ¿Cuáles son las principales amenazas de las poblaciones de anguilas? Bueno, la anguila se distribuye, cuando llega del mar de los Sargazos a las costas europeas, se distribuye por toda Europa. Y por eso se llama la anguila europea y por el norte de África. Incluso penetra por el Mediterráneo y también en el arco mediterráneo también la habita. ¿Cuáles son las principales amenazas? Pues dos tipos. Unas marinas y otras continentales. En el ambiente marino se supone, aunque ahí no hay tanto contraste ni tantos datos, se supone que el cambio climático está alterando las corrientes del Golfo y al estar alterando las corrientes del Golfo, que son la vía de transporte de estas larvas, pues pudiera estar llevándolas a cualquier zona donde no sea propicia llegar a ella, ¿no? Y por otro lado, también este calentamiento global, pues el calentamiento climático estaría afectando al zooplancton y al fitoplancton marino, que es la base alimenticia de esto. Claro, pero eso digamos que es la fase más bien conjetura, hay poca evidencia. Lo que sí está claro son las amenazas continentales, es decir, una vez que llega la anguila a la costa, de cuáles son, ¿no? Entonces, fundamentalmente, indudablemente la pesca, pero es la tercera gran causa.
La primera, desde luego, es la fragmentación de los ríos. Es decir, la anguila está perdiendo el hábitat de crecimiento. Una vez que llega la anguila a la costa y penetra en los ríos, no puede alcanzar sus hábitats de crecimiento porque la mayoría están bloqueados con presas, con embalses, con azudes, con derivaciones, etcétera. Con lo cual no puede, se ve limitado el territorio de la anguila, se ve limitado desde las presas para abajo. Por ejemplo, en el Guadalquivir, la presa de Alcalá del Río, que está situada a unos 100 kilómetros de la desembocadura, pues impide el que la anguila colonice el resto de la cuenca, y de esta manera en el Guadalquivir se ha perdido el 80% del hábitat de crecimiento. Carlos. Pero esto es común a todos los ríos, probablemente a todos los ríos ibéricos y europeos. El 60% de los ríos europeos están embalsados, con lo cual, pues claro, la pérdida del hábitat de crecimiento es fundamental. Como se nos acabó el tiempo, te pregunto rápidamente para ir al meollo. Se han tomado medidas en Andalucía, creo que se ha prohibido la pesca, ¿no? Sí, se ha tomado medidas a nivel europeo, porque la Unión Europea ha emitido un reglamento, el reglamento europeo, que obliga a los Estados miembros a desarrollar medidas de conservación para la anguila. Bueno, pues cada Estado miembro tiene que desarrollar sus planes de conservación, y en España se han derivado en las comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma tiene que desarrollar un plan que ya están aprobados. Se ha aprobado recientemente en Bruselas, se ha aprobado este plan. En Andalucía, concretamente, ha tomado unas medidas, las que creía más oportunas, y bueno, pues cada comunidad autónoma ha ido tomando... ¿Cuál ha sido la prohibición de la pesca? En Andalucía se ha prohibido la pesca de la anguila por 10 años. Una moratoria de la pesca de la anguila, porque fundamentalmente en Andalucía se explotaba la fase de la angula, ¿no? ¿Y cómo ha sido aceptado por el colectivo pescador? Hombre, digamos que a regañadientes, ¿no? Pero como dicen en el reportaje, Manuel, la anguila, cuando yo llegué a la marisma en los años 80 se pescaban 40.000 kilos de angula. 40 toneladas. 40 toneladas. En el año pasado 300 kilos. Es decir, más de un 99% de descenso de la especie. O sea, que estamos trabajando con un 1%, hay que trabajar. Continuar con la explotación pesquera con una especie que está declarada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Entonces, esa moratoria yo creo que era muy propicia para intentar salvar los últimos ejemplares de la especie en Andalucía, ¿no? Además de esa moratoria, pues lo que sí se ha dado ha sido unos fondos muy generosos para hacer colaboraciones y convenios con la industria de acuicultura para ayudar en la recuperación de la especie, y también pues unos fondos de investigación para conocer el estado de contaminación de la anguila, que ese es otro de los problemas grandes de la anguila, problemas de parasitismo, que también tiene otros problemas grandes, y intentar permeabilizar los ríos, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en Andalucía, fundamentalmente. Bueno, pues con un poco de suerte, dentro de un par de años nos vuelves a contar este proyecto si se están obteniendo resultados. Muchísimas gracias, me parece interesantísimo, y es una pena no disponer de un poco más de tiempo para profundizar, pero gracias en cualquier caso, Carlos. Vale, muchas gracias. Bueno, pues además de los impedimentos marítimos y continentales, la angula y las anguilas, como ha comentado el profesor, sufren la depredación de los furtivos, que usan una estructura similar a la de los narcos para operar en el río Guadalquivir. Es un negocio ilegal incitado por la demanda del mercado chino, como ha comentado, donde alcanza unos precios desorbitados al considerar la carne de anguila un manjar preciado, a lo que a este desaguisado el Seprona intenta combatir desde 2012 con operaciones como, bueno, en 2016 hubo la Black Lax, y en 2017 otras dos, que es la Lake y Abaya. Bueno, ahora nos comentan ellos sobre este tema. Sí, Alba, nos encontramos en la zona entre Punta Tarcía y el Caño del Yeso, lo que es haciendo un poco de prevención con el tema de la pesca ilegal de la angula. Desde 2012 que identificamos a un conductor con una pequeña camioneta vivero, o un camión vivero, con 25 kilos de angulas vivas, pues ahí empezamos a tirar un poco del hilo de investigación diciendo, un momento, si desde el 2010
está prohibido toda actividad con la anguila europea, o sea, con la anguila europea aquí en el Guadalquivir y en Andalucía, cómo es que hay 25 kilos de angulas vivas por ahí circulando sin ningún tipo de trazabilidad. Y se hace una segunda operación, que es la denominada Operación Baetis, que es subir el Guadalquivir hacia arriba, llegando a las plataformas estas, a los artefactos flotantes, e intentando localizar al pescador in situ, cuando está haciendo la pesca. Se descubre que hay una mafia angulera que parte de aquí, diferentes zonas de España, pero aquí la más importante, porque sale mucha angula de aquí, y que desemboca en los mercados asiáticos. Aprovechan las vaciantes, las llenantes de las mareas y calan las redes y se van. No tienen por qué quedarse en el artefacto, sino que cuando ya va a cambiar la marea, vienen, recogen, lo dejan en bolsas ahí, que es una especie de vivero, lo dejan ahí, en un vivero, y vuelven a calar, y vuelven a venir, y así es continuo. Hay una figura de un intermediario que recoge la angula. Ese intermediario la sube al norte y en ese sitio de ubicación donde se juntan todas las angulas, luego pasa a Italia, Grecia y posteriormente desemboca en China. Quieren la angula europea, la angula del Guadalquivir, porque es más pequeña que otras angulas. Entonces, no es lo mismo que te quepa en un kilo 3.300, de 3.000 a 3.300 angulas europeas, ¿vale?, que te entren 2.800. ¿Por qué? Porque como no te las vas a comer, lo que quiere es que haya más ejemplares para convertirlos en ejemplares más grandes, ya adultos. Son más ejemplares, más adultos. Y como lo que se comen son los adultos, le ganan kilos. Estamos hablando de que un pescador está percibiendo, depende de la temporada, un mínimo 180 o un máximo 250, el que pesca aquí en situ. Y luego resulta que el intermediario, ya llegando a de 250 a 450, cuando llega al norte ya son casi 1.600, 1.000, y luego cuando salta a los mercados asiáticos llega hasta 7.000 euros el kilo. El pasado 5 de febrero, el periódico El País hablaba sobre la pesca ilegal de la anguila, recogiendo la noticia de que la Guardia Civil corta las redes a la mafia de las angulas en el Guadalquivir y que un operativo de 120 efectivos inmoviliza 54 plataformas flotantes que capturaban sin permiso crías de anguilas y servía de amparo a los narcos. Bueno, y con nada más. Y esto es todo por hoy. Y desde Radiópolis, en la 92.3, buena suerte. Avec elle tu es parti, bang bang, tu m'as quitté, bang bang, je suis resté, bang bang, et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Je me sens le cœur serré, bang bang.